Ok, bien, compañero, compañera, compañeros y compañeras del futuro que van a ver esta transmisión también, darles la bienvenida a esta que es ya la tercera jornada de formación, la segunda acompañada por el compañero José Miguel, pero la tercera jornada en estricto rigor de formación eh, teórica elemental o fundamental enmarcada en el plan de formación de las juventudes comunistas del Biobío. Comentarles que este plan de formación en su aspecto teórico contempla un ciclo de clases teóricas que ahora estamos haciendo online. Comenzamos con la introducción a las juventudes comunistas y el Partido Comunista, su forma de organización y su política para el actual periodo. Abordamos el mes anterior la introducción a la teoría de Marx, facilitado por el compañero José Miguel, eh, integrante del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, a quien les damos las gracias, reiterar que es un honor para nosotros poder estar trabajando en colaboración la tarea revolucionaria de la formación de luchadores y luchadoras sociales, porque para poder desempeñar esta gran tarea transformadora que tenemos, sabemos que es importante e imprescindible formarnos porque la práctica sin teoría es ciega, ¿cierto? Y la teoría sin práctica es estéril, como hay un par de autores que han planteado por ahí esa cita, ¿no? Sí, Immanuel Kant, Lenin también, entiendo que la han planteado. Entonces, darles la bienvenida. Hoy día lo que nos convoca es dar el materialismo dialéctico que podemos entenderlo, ¿no? Como el sistema filosófico, aquí quizás me podrán corregir, pero yo al menos lo veo así, como el sistema filosófico para comprender y transformar la realidad desde la perspectiva de un revolucionario o una revolucionaria. Entonces, em, sin más, yo les voy a dar el pase aquí al compañero José Miguel, invitarles a que puedan tomar Hola, hola. apuntes. Hola, ¿Aló? bienvenido. Hola Felipe, Bienvenido, Felipe. Vamos a comenzar. muchas Bueno, gracias Rodrigo. Eh, sí, yo estamos en la cuarto encuentro de formación. Como decía Rodrigo, el segundo, a mí se me olvida que estamos en el cuarto. Un agrado poder contribuir. ¿El tercer encuentro? Ah, sí, el tercero. un agrado un agrado poder contribuir con este plan que ustedes han iniciado. Yo quiero eh, partir hoy día haciendo un recuerdo del compañero Guillermo Teller, el comandante Sebastián, como nos tocó conocer a algunos. Eh, Honor y gloria al compañero que trabajó, luchó eh, por avanzar en la sociedad hacia el comunismo. Fue miembro del partido desde las Juventudes Comunistas en Temuco. Toda su vida la dedicó al partido y eh, tomó las decisiones que cada periodo les fue enfrentando. Y en este último periodo de conducción del partido, los militantes tenemos que reconocer que ejerció un liderazgo como pocos hemos conocido. El recuerdo de su vida y de su militancia nos inspire también a esta formación que estamos recibiendo. Eh, no sé, Rodrigo, si podemos
en algún momento abrir los micrófonos porque me gustaría partir con algunas preguntas. Yo voy a compartir Sí, la presentación. estamos disponibles, compañeros, así que Ya. to- Entonces, compartir pantalla. Ya. Y a mí se me olvida cómo se comparte esto. Mm, Yo estoy pegado ahí. ¿Cómo se comparte, Rodrigo? ahí debiese tener el acceso, compañero. Hay un botón verde o con la combinación de Ya, teclas sí, sí, ahí tengo Alt S. compartir pantalla. Ahí está perfecto. Ya, ya, ok. Entonces, ahí, y ahí sí. Entonces, bueno, en este segundo encuentro que me toca a mí encabezar, recordar primero que estamos en la base de introducción. Cualquier profundización que suscite lo que acá exponemos, yo he mandado material, puedo mandar más, pero también es importante que la profundización de cada tema lo puedan hacer ustedes también por su cuenta. Cualquier pregunta, diálogo posterior, lo podemos hacer vía correo, a través de Rodrigo. En eso no hay ningún problema. Y antes de dar inicio, después de este recuerdo del compañero Guillermo Teller, quisiera que pudiéramos responder eh, ¿qué es el marxismo? ¿Qué entienden ustedes por marxismo? ¿Qué decimos cuando nos llamamos marxistas? ¿O qué piensa la gente cuando nos dicen marxistas? ¿Quién pudieran tirar ideas al respecto? No todos al mismo tiempo, porque si no... Compañero, breve porque llegué hace poco, soy de la, buenas noches primero, de la célula Danilo González de acá de Concepción, docente, y estamos atravesados con este tema de negociación y paralización, entonces estábamos hoy día trabajando la consulta, las encuestas, cómo va la cosa. Eh, por eso estoy almorzando recién. Pero en términos generales, desde una perspectiva, a ver, digamos, en lo común, sin irnos a lo teórico serio. Pero marxismo en el sentido de las bases filosóficas para entender una sociedad y además todos los elementos, fundamentalmente también en lo económico, que nos da una explicación del funcionamiento de una sociedad. Eh, Cuando... Eso un poco, bueno, responde un poco a la segunda más que nada. La gente asocia marxista con comunista, con revolución. Estoy hablando de la mirada común y corriente en una Sí, conversación. Claro, marxista, revolucionario, violencia, es esa más o menos asociación de ideas que se hace. Es lo que ven similar a lo que se asemeja o se combine con lo rojo, lo asocian a peligro. Sí, eso es la idea que se ha instalado. De allí viene que inmediatamente toda persona que emita opiniones, que busque cambios en todos sentidos, se le acusa básicamente comunista. Después se le asocia a marxista como
quienes saben un poquito más o entienden un poquito más, porque viene a ser todo lo que es la base teórica del accionar o del hacer del partido, porque quienes se declaran de participar o son militantes o simpatizantes en todo caso del PC, de lo que es la línea comunista en el fondo. Así Gracias, que, bueno, compañero. Matías, Natalie, Felipe, ¿alguna idea? Claro, como hablaban del tema del, bueno, sin ir más dentro del tema de lo filosófico, parte desde lo que postula Karl Marx, y esto en sí cuando nosotros hablamos del tema de nos definimos como marxistas, es más que nada el defender la dignidad y tener en cuenta lo que vendría siendo la conciencia de clase. Creo que eso sería como lo importante respecto a cuando uno, eh, bueno, se define y también habla sobre el tema, teniendo en cuenta, claro, el tema de la dignidad y la realidad que nos compete. Creo que eso podría ser una respuesta para no explayarme más. Gracias, Matías. tal vez, compañero, dos elementos, dos conceptos clave, o por lo menos relevantes dentro de esto que uno los maneja entendiéndolos, pero no siempre los asocia intelectualmente, que es la lucha de clases, la lucha permanente. Eso yo creo que todos lo tenemos claro en el sentido de pasando por la identidad de clase y darnos cuenta de que esta lucha es permanente en ese sentido, ubicándose como trabajadores. Ese es un elemento clave de la lucha de clase. Y lo otro, el tema de la plusvalía, es decir, la ganancia, y entender que muchas veces el salario está supeditado a un, a un mínimo con respecto a lo que el trabajador genera, un mínimo de reposición es lo que viene de vuelta para él mantenerse y seguir como persona, es decir, se le da lo justo y necesario para, pero la parte sustancial en cuanto a porcentaje se la lleva en este caso, ya sea el empresario o el patrón correspondiente, dependiendo de la actividad de la que estemos hablando. Yo creo que eso también lo entiende la mayoría de la gente, lo tiene claro, pero no lo asocia con marxismo, con principios marxistas. Eso, compañero, Gracias, como para compañero. ampliar un poquito. Bueno, efectivamente, ustedes han mencionado algunos temas que en el común de los militantes, en el común de la gente, está rondando en la cabeza. El compañero Luis hablaba de la plusvalía, del valor del trabajo, de la lucha de clase. Matías hacía mención a la dignidad. Pero yo lo primero que quiero señalar es que el marxismo eh, es una filosofía, por un lado, al tiempo que una ideología, ¿no? Y en este sentido, ambas, en cuanto a filosofía o en cuanto a ideología, han sido polémicas en la historia desde que surge el marxismo, ¿no? Eh, el marxismo, en cuanto a, es una filosofía, decíamos, y en cuanto a filosofía, es el pensamiento que Marx y Engels desarrolló un sistema eh, materialista, histórico, que se basa en la idea de que la realidad está determinada por las condiciones materiales y económicas de una sociedad. El compañero Luis hacía mención al tema de la plusvalía, el valor del trabajo, eso tiene que ver con la parte económica, ¿no? De la teoría de Marx y Engels, eh, pero al mismo tiempo tiene principios de pensamiento, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a ideología, el marxismo es el conjunto de creencias y valores, ¿no?
y principios derivados de la filosofía marxista, cuyo fin es la abolición del capitalismo y la instauración de una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean propiedad colectiva y no haya explotación del hombre por el hombre. La filosofía y la ideología marxista están estrechamente relacionadas y ambas derivan de las ideas concebidas por Marx y Engels. Señalo a Marx y Engels porque ambos trabajaron muy unidamente. Ambos se potenciaron en el desarrollo de la filosofía marxista. Si bien es cierto, Marx fue mucho más público en la práctica del marxismo. De hecho, Marx, como veíamos en la sesión anterior, vivió exiliado y murió apátrida, ¿no? Porque era un problema para todos los estados de la época. Sin embargo, a Engels no hay que dejarlo de lado porque muchos de los conceptos los trabajaron juntos y finalmente Engels fue el que termina la obra de Marx y el que finalmente lo hace conocido en la Europa de la época, ¿no? En cuanto a filosofía, la filosofía marxista es la parte del pensamiento de Marx que se centra en aspectos filosóficos. Y aquí capaz que la sesión de hoy día sea un poco densa, pero es necesaria. Es necesaria porque tenemos que saber de dónde surge lo que nosotros pensamos. Conceptos como la naturaleza, la realidad, la historia, el conocimiento, son elementos que forman parte de esta filosofía de Marx. Propuso Marx que la historia humana es una historia de la lucha de clases, donde los conflictos entre las clases impulsan el cambio social y la evolución de las sociedades. Esto que está resumido así en una definición tiene un origen. Marx no lo saca del sombrero de un mago, sino que es producto de una elaboración, de un pensamiento. Otros conceptos en la filosofía de Marx, el tema de la alienación, por ejemplo, que se refiere a cómo los trabajadores se sienten, bajo el sistema capitalista, se sienten desconectados, ¿no? De su trabajo, de su producto, ¿no? Del propio potencial creativo que tienen, ¿no? Porque están sujetos a una industria, ¿no? Capitalista. Y también aborda temas del conocimiento, de la conciencia. Este pensamiento influye además en su concepción económica del mundo, que es uno de los elementos fundamentales. En tanto, ideología, como este conjunto de creencias, de valores, principios, ¿no? Aparece un poco lo que decía Matías, el tema de la dignidad de la persona. Todos estos elementos tienen una base, un sustrato. Marx no inventó la rueda. Lo que hizo Marx fue darle una vuelta más al pensamiento que eh, los hombres y mujeres de la historia venían desarrollando. Ustedes habrán escuchado, Marx no es el primer socialista. Socialismo había planteado antes de Marx, mucho tiempo antes de Marx. Por lo tanto, las ideas, ¿no? Y en cuanto a ideología, él dice, el marxismo postula la abolición del capitalismo y la instauración de la sociedad sin clase. Marx señala que la lucha de clases es el motor del cambio social, el motor de la historia.
propone que además la clase trabajadora es la que debe unirse y tomar conciencia de su situación para derrocar al poder dominante y establecer una sociedad más justa y equitativa. Entonces, uno dice, bueno, ¿y estas ideas de dónde surgen? Estas ideas, como digo, no las saca del sombrero del mago. Marx y Engels fundaron el llamado marxismo, que en definitiva es una concepción eh, general del mundo, un sistema filosófico concreto, armónico, y que, de acuerdo a la sistematización que hace Engels, se presenta en tres partes. El materialismo dialéctico e histórico, una economía política, ahí está lo que el compañero Luis señalaba, ¿no? Toda la comprensión económica, y finalmente el socialismo científico. Es decir, el pensamiento de Marx y Engels concibe el mundo y la realidad apoyado en estos tres elementos, que son columnas fundamentales del pensamiento marxista. Antes de dar paso al... ¿Qué entienden por materialismo ustedes? ¿Qué es el materialismo? Yo lo entiendo como una toma de posición, o sea, de un debate que es muy antiguo en la filosofía, que se remonta desde Platón y Aristóteles, con partir de la comprensión de que es lo material lo que determina la conciencia, o las ideas y la conciencia lo que determina la relación con lo material. Entonces, materialismo partiría de la concepción material de la realidad, de que es lo material que determina la conciencia y las cosas y el mundo. Perfecto. Tenía que hacer la pregunta porque a veces se tiende vulgarmente a identificar el materialismo con el, el deseo de tener muchas cosas, ¿no? Entonces, este hombre es materialista, o esta mujer es materialista porque lo único que le interesa son los bienes y consumir, consumir. No tiene nada que ver con eso. El materialismo del que estamos hablando nosotros, lo que señala Rodrigo muy bien, es una concepción, un principio de concebir la realidad. Y desde esta perspectiva, la filosofía marxista tiene estas tres fuentes. El materialismo filosófico de Epicuro, el materialismo filosófico de Feuerbach y la dialéctica hegeliana de George Hegel. Efectivamente, como decía Rodrigo, el materialismo es una manera de entender el mundo. Y Marx, ya en esa época, existían filósofos materialistas, aquellos que entendían que la materia era la que determinaba la conciencia y el conocimiento, o filósofos idealistas que señalaban que la realidad era producto del pensamiento humano. Es decir, las cosas tenían una existencia proveniente de una idea, muchas veces ideas eternas, y el pensamiento humano, al captar estas ideas, podía definir la realidad. Entonces, por un lado o por otro. Ahora bien, eh, el marxismo no se presenta como otras filosofías de la época como un sistema cerrado, ¿no? Como podría decir la filosofía de Platón o la de Aristóteles, eh, o un método filosófico como el de Descartes, ¿no? El famoso inventor del método científico, lo señalan los historiadores de la filosofía. El marxismo surge en un contexto bien
concreto que es el desarrollo del capitalismo en su época. Y, y además Marx es capaz de ver la lucha que se produce, la lucha de clases que se produce en este sistema de producción capitalista. Por lo tanto, Marx trata de comprender el proceso en el cual está viviendo, trata de entenderlo. La filosofía, por definición propia, es la búsqueda de la respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano. Del mismo modo, Marx, y honestamente, se pregunta dónde está el origen de lo que estamos viviendo como modo de producción hoy día. Marx plantea que, o planteará más tarde, que el marxismo tiene como objetivo terminar con el sistema capitalista. La lucha de clases debiera llevar a la aniquilación del sistema que él está viendo en la realidad de explotación del hombre por el hombre. El marxismo va a terminar con la injusticia salarial, de ubicación social. El marxismo va a terminar con el conjunto de cultura, de ideas, de concepciones que la sociedad del momento y le impone a los seres humanos, porque él dice la realidad tiene un origen natural y material. Él dice, bueno, todo lo que se produce, todo, la ropa, los edificios, las herramientas, ¿de dónde lo produce el ser humano? Las personas, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde? Dice, ¿es su propia creatividad? Marx dice, no, esto no es producto de una idea, esto es producto de una necesidad y de una necesidad económica. El hombre produce lo que produce porque necesita cubrir sus necesidades básicas de vestimenta, alimentación y techo. Por lo tanto, dice Marx, lo que motiva al hombre a producir los bienes que conocemos es una necesidad económica. De esta manera, dice Marx, hoy día tenemos una sociedad que se ha desarrollado en un sector que trabaja produciendo bienes, los proletarios, y el proletariado se da cuenta de que no es dueño de lo que produce, ¿no? Y entonces Marx va y dice, bueno, ¿y quiénes son los dueños de lo que produce? Los dueños de los medios de producción. Entonces se produce una lucha, porque estamos en posiciones distintas, ¿no? Los bienes que produce el trabajador, la trabajadora, no le pertenecen al que no trabaja en esta producción. Y esto es una paradoja. Esta paradoja es la que Marx quiere tratar de responder. Y para responder a esta paradoja, entonces él recurre al pensamiento filosófico. El materialismo filosófico surgió ya en la antigua Grecia, en el periodo presocrático. Antes de Sócrates ya había filósofos materialistas. Los presocráticos se preocupaban principalmente por la naturaleza del mundo, ¿no? Recordemos que el reconocido fundador de la filosofía, Tales de Mileto, miraba las estrellas
y se preguntaba el origen del mundo, ¿no? La cosa material, la naturaleza, lo que está a la vista, ¿no? Y buscaba principios que pudieran explicar estos fenómenos de la naturaleza. Y así surgen las primeras ideas materialistas, ¿no? Y entre estos materialistas hay dos que destacan por su propuesta. Los nombres, no importa que no los recuerden, pero como van a estar con la presentación, te voy a mandar el texto. Leucipo y Demócrito son conocidos ambos por que fueron los primeros que concibieron la teoría del átomo. Ellos decían, todo el universo está compuesto por átomos indivisibles e invisibles. Pero hay una, todo está compuesto de átomos. Y estos átomos se mueven en el vacío, en un espacio. Ustedes, si han podido acercarse un poco a la teoría de la teoría de desarrollo atómica, se van a dar cuenta que cualquier esquema hoy día aparece, muestra los átomos moviéndose y produciendo el choque, etcétera. Ya esto, en el siglo V antes de Cristo, estos dos filósofos ya lo habían planteado, ¿no? Y esta teoría atómica sienta las bases del materialismo occidental. En la época de la revolución científica en el siglo XVII, vuelve a resurgir esta teoría del materialismo filosófico, pero tomando un enfoque más mecanicista de la naturaleza, buscando las leyes y las causas y los efectos que fueron dando explicación a los fenómenos naturales, a los fenómenos de la realidad en última instancia. El materialismo filosófico se basa en la primacía de la materia. La materia es la sustancia fundamental del universo. Y cualquier fenómeno mental o espiritual es un subproducto de la interacción material. Esto es tremendamente duro, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestras ideas, que nuestro pensamiento viene de no sé dónde. El materialismo dice, es producto de la materia. Tan materia como que el cerebro es una cosa material. Ahí se produce la idea. Esto no tiene nada que ver con un espíritu que me aborda y me hace pensar. Opuesto al idealismo que supone lo contrario, que hay una idea primigenia que es la que me permite conocer la realidad. Por otro lado, el materialismo propone que la realidad es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas existen por sí mismas, independientemente si yo las puedo conocer o no. Por eso dice independiente de la percepción o el pensamiento de la conciencia humana. Es decir, las cosas, la realidad que está fuera de mí, existe por sí misma. Si yo no la puedo interpretar, si yo no la puedo definir, si yo no la puedo conceptualizar, no es un problema de la cosa en sí, sino que es un problema que tenemos que buscar en otro elemento, ¿no? Recuerden que, bueno, no sé si recuerdan, pero hay el idealismo por su lado decía, no, pues, yo le doy la realidad a las cosas, porque yo soy el que las
conoce. Por lo tanto, lo que yo puedo conocer es lo que existe. Y en cuanto lo puedo conocer, los materialistas dicen no, la realidad tiene una existencia propia. Y de aquí viene que el conocimiento, para el materialismo, el conocimiento es empírico. Es decir, el conocimiento no depende de una idea, sino que de la experiencia, de la observación de la realidad. La razón y la lógica, dice, son importantes, pero no tienen ningún sentido si no basan en la evidencia empírica de los hechos. ¿Por qué menciono yo el materialismo de Epicuro? Porque en sus estudios primeros, Marx escribió una tesis doctoral para doctorarse en filosofía. Y su tesis fue la diferencia del materialismo de Epicuro a la de Demócrito, que mencioné en un momento atrás. Y es importante rescatar que este fundamento, este materialismo de Epicuro, está presente en Marx, porque después vamos a ver que tiene influencia este pensamiento en la propuesta que Marx hará después en su filosofía social. Para Epicuro, el mundo está compuesto por átomos que se mueven en el vacío, como todos los materialistas de la época, pero él desarrolla más esta teoría cuando introduce la noción del clinamen. El clinamen es un elemento que permite, dice Epicuro, la formación de mundo. Dice, lo que yo voy a hacer, no sé si se da en la realidad porque no lo he visto, ¿no? Recuerden que los átomos son invisibles, pero más o menos como uno entiende. Para los atomistas, los átomos se mueven, ¿no? En un movimiento permanente, eterno. Y entonces eso hacía que el materialismo fuera un tanto determinista, el movimiento permanente. Epicuro dijo, no, ¿sabe qué? Hay en este movimiento una, una espontánea desviación de uno de los átomos, en este movimiento, se desvía uno y choca y produce mundo. Si no hubieran chocado los átomos, nunca no se hubiera producido. A mí, cuando pienso en esto, digo yo, bueno, es como la teoría de la bomba atómica, ¿no? Un átomo que choca con otro es el que desata la tremenda explosión. Bueno, Epicuro ya concebía esto. Por eso él dice, en la formación atómica, si introducimos nosotros la desviación espontánea llamada clinamen, podemos entender por qué existe el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Porque si no existiera la posibilidad de salir de la línea, si no existiera la posibilidad del desvío, entonces no hay nada que elegir. Está todo determinado. Pero además, Epicuro plantea un tema que para Marx va a ser tremendamente importante. Dice, la vida humana es alcanzar la tranquilidad y el placer mental, la felicidad. El objetivo supremo de la vida humana es alcanzar la felicidad. Y en este mismo concepto dice, el placer no está ligado a la búsqueda desenfrenada de placeres sensoriales,
sino en la moderación y la ausencia del dolor físico y mental. La historia de la filosofía ha señalado a Epicuro como hedonista, dándole un carácter negativo al placer. Pero el placer, nosotros podríamos señalarlo, tiene que ver con esa sensación que da el bienestar, podríamos traducirlo. Y que en términos globales podríamos decir la felicidad. Por lo tanto, el objetivo de la vida humana es la felicidad. Y por otro lado, Epicuro plantea esto, que si no hay un determinismo, si existe la posibilidad de tomar decisiones, y si la vida humana en estas decisiones busca aminorar el dolor físico y mental para tener felicidad, él dice, hay un elemento que es fundamental, que es la amistad. La amistad como un elemento esencial para alcanzar este grado de felicidad, este placer mental, ¿no? Y por eso, dice Epicuro, las relaciones personales son fundamentales en la vida humana. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver qué tiene que ver esto con la lucha de clases? Fíjense que vamos a volver atrás. Primero está que el choque de los átomos crea nuevos mundos. Yo les voy a adelantar cosas para que nos vayamos más o menos metiendo, pero ¿quién choca? Las clases, la lucha de clases. Hay un choque. ¿Y qué va a generar la lucha de clases? Una nueva sociedad. La libertad, el libre albedrío, la toma de decisiones, tiene que ver con lo que Marx posteriormente dirá, la clase que tiene que tomar conciencia, ser una clase para sí, ¿no? Tomar conciencia de a qué clase corresponde, porque tomando conciencia de la clase a la que pertenece, va a tomar las decisiones que le van a permitir avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia una sociedad más justa que nos va a permitir la felicidad, ¿no? Y en una sociedad donde las relaciones personales sean fuente de lograr esta felicidad personal, es decir, todo el elemento social, el elemento colectivo. Esto está en el Hegel que está planteando su tesis doctoral. No estamos hablando perdón, en el Marx de su tesis doctoral, no estamos hablando del Marx que escribió el manifiesto, para que vean ustedes cómo esto está atrás. Eso correspondiente al materialismo de Epicuro. En la época de Marx estaba Ludwig Feuerbach, un filósofo de la época, materialista. ¿Y qué rescata Marx de este filósofo? Su crítica a la teología. Siglo XIX, nadie cuestiona la existencia de Dios. Pero Feuerbach dice, el Dios no es el quien crea al hombre, es el hombre el que crea a Dios. Es el hombre que proyecta en un ser supremo, inexistente, a juicio de Feuerbach, toda la perfección a la que el hombre aspira. Si el hombre aspira a la perfección, Dios es lo perfecto.
Si el hombre piensa que lo máximo es la belleza, Dios es bellísimo. Si el hombre valora la bondad, Dios es la bondad misma. Es buenísimo. Y entonces, este elemento aparece importante en la teoría de Marx porque tiene que ver con que la manera distinta de decir que Dios crea la materia sigue la misma línea de la idea es la que muestra la realidad. Y Marx ya estaba convencido de que es la materia la que me permite a mí conocerla, ¿no? Por eso, este segundo elemento, el antropocentrismo de Feuerbach, para Marx pasa a ser un elemento importante porque dice Feuerbach, la humanidad debiera ser el punto de partida y el centro de toda la reflexión filosófica. La esencia del ser humano es un ser social y sensible, ¿no? Rodrigo, cuando abrimos la sesión, señalaba, ¿no?, de esto de que la teoría y la práctica, la relación de la teoría y la práctica, tiene que ver con este punto, ¿no? El ser humano es un ser social, sensible, y tiene que ser el punto de partida de cualquier reflexión filosófica, si no, no tiene sentido la filosofía, ¿no? Eh, Feuerbach es el que dice, basta de que la filosofía siga interpretando el mundo, la filosofía debe cambiarlo. Máxima que Marx hará propia y lo planteará de otra manera. El materialismo sensible, ¿no es cierto?, como el materialismo anterior, el materialismo filosófico, todo el conocimiento procede de la experiencia sensorial, lo que los sentidos perciben de la realidad. Y este mismo Feuerbach hace una crítica a Hegel, ¿no? En lugar de una realidad abstracta y conceptual, la filosofía de Hegel es tremenda, tremenda, apasionante como la plantea, pero él habla del espíritu absoluto, ¿no? Entonces él dice, más una realidad abstracta, él dice, veamos lo que tenemos delante nuestro. No pensemos tanto en el desarrollo del espíritu, sino más bien en el desarrollo de la materia, ¿no? Y esto que señalaba anteriormente, lo recalcamos acá, el énfasis en la praxis. La filosofía debe tener un propósito práctico y mejorar la condición humana. Eh, quiero parar ahí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, si se va comprendiendo por dónde va el derrotero. Lo que estamos haciendo hasta ahora es decir, a ver, el marxismo es una filosofía materialista, en tanto filosofía tiene elementos que no son inventados por Marx, sino tomados por Marx. El materialismo como fuente filosófica fundamental, que tiene ciertas características. El materialismo de Epicuro, donde vemos que la vida humana tiene una finalidad, la felicidad, que existe en la vida humana la posibilidad de tomar decisiones y que introduce este elemento, ¿no es cierto?, del clinamen, que es la posibilidad del choque entre los átomos, ¿no? Hasta ahí vamos. Pasando por el materialismo de Feuerbach, que da cuenta de un elemento ideológico, cultural, por decirlo de algún modo, la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien dice, bueno, si la presencia de Dios es tan fuerte, que venga un filósofo y diga, no, sabe que Dios no existe, es una creación, una proyección humana, desde el punto de vista de Marx es comprensible. Dice, claro, si nosotros
todo nuestro conocimiento viene a partir de la materia, entonces también nuestra idea de Dios parte de ahí. ¿Y cuál es la idea? La perfección del ser humano en todos sus aspectos proyectados en un ser superior. La vuelta al hombre, el antropocentrismo, ¿no? El conocimiento a través de los sentidos y la crítica a Hegel, que este fue un elemento para Marx importante porque Marx y Engels eran hegelianos y Hegel era un idealista. Entonces uno dice, pero chuta, ¿cómo si el origen, el primer mentor de Marx era Hegel, que era un idealista, cómo el marxismo deviene en materialismo? Bueno, porque Marx había leído toda esta filosofía anterior, entonces algo no le cuadraba y por eso la crítica que Feuerbach hace de Hegel a Marx le da sentido. Sin embargo, Marx va más allá, porque va a decir Feuerbach, con todo su planteamiento, igual tiene un resabio de idealista, porque finalmente Feuerbach dice que la religión es una... Lo que hace Feuerbach es negar el concepto de Dios de la época, pero sigue insistiendo que la religión es un elemento que hace mejor al ser humano. Y entonces Marx dice, esto le sigue pegando algo de idea, de idealismo, porque en el fondo sigue haciendo, eh, la religión sigue siendo un elemento externo al ser humano para la concreción de su vida feliz o plena. ¿Qué le dice el idealismo por su lado? ¿No? La realidad fundamental y última es de naturaleza mental o espiritual, no la materia. La mente, la conciencia, es la base de la existencia, es decir, existe todo lo que yo puedo explicar por mi mente. Y, en última instancia, el idealismo llevado al extremo, el mundo es una manifestación o proyección de la mente, ¿no? Recordemos la caverna de Platón, si alguna vez ustedes en la escuela vieron el mito de la caverna de Platón. Bueno, esto es el idealismo llevado al extremo. La realidad que vemos no es sino proyección de esta idea, ¿no? Que está en el topos uranos, como decía Platón, en alguna parte, de la cual yo tengo la gracia de ser partícipe y que puedo identificar, ¿no? Para hacerlo de manera como caricatura, porque en realidad, por supuesto, nadie puede dudar de la importancia y lo fundamental que ha sido el pensamiento platónico, pero en el fondo, el caballo que yo veo y que yo puedo nombrarlo caballo, es posible porque existe en el cielo la idea de caballo. La idea de caballo le da forma a esta materia y entonces como yo conozco la idea y veo la forma de un caballo, entonces digo, este es caballo. Esa concepción hoy día es muy difícil sostenerla. No deja de ser importante en todo caso. En esto de la filosofía, nosotros tenemos que ser conscientes que nunca ninguna filosofía está acabada, porque la filosofía es un producto del desarrollo humano. Por lo tanto, nada está dicho en filosofía, ¿no? Con esto quiero destacar que no quiero minimizar el idealismo por idealista, al contrario, quiero rescatarlo como filosofía, pero quiero acentuar que
el conflicto que Marx mismo vivió frente a este proceso fue el encuentro de decir, no, no puede ser esto, no, no puede ser que mi mente sea la que determine la realidad, porque la realidad es la que está allá afuera, ¿no? Ahora bien, el idealismo de Hegel, sin embargo, Hegel fue el promotor de la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Perdón, parece que ya estoy en la hora. ¿Qué es la dialéctica? Con esto vamos a terminar la sesión de hoy, ¿no? ¿Qué es la dialéctica? Es una forma de razonamiento y un método de análisis desarrollado en la filosofía occidental que ha sido central en la tradición filosófica, política y social a lo largo de la historia. Su esencia radica en el entendimiento de las cosas en términos de contradicciones, tensiones, oposiciones y su superación. Hegel es conocido por su particular enfoque de la dialéctica, a menudo resumido, supongo que ustedes lo habrán visto alguna vez, en la tríada tesis, antítesis, síntesis. Nosotros, no sé si a ustedes les pasa también, pero nuestras reuniones, ¿no? Se da la discusión y se llega a una síntesis, ¿no? Los informes políticos, son siempre la síntesis de la discusión dada. El origen de esa práctica en el partido viene de acá. La tesis, la antítesis y la síntesis. Dice, la tensión entre estos dos se resuelve en una síntesis, que luego se convierte en una nueva tesis. Es un proceso continuo de evolución. Este proceso dialéctico es una característica fundamental de la realidad y del pensamiento humano. La dialéctica es un proceso lógico que revela el desarrollo y evolución del pensamiento y por extensión de la realidad y de la historia. Hay una tesis, ¿no? Una primera afirmación o la posición inicial. Siempre, siempre va a haber un contrario. Siempre que hay una A, hay un no A. Eso es lógica básica, pero eso se da en la realidad. Hay una A y siempre va a haber un no A, que se convierte en la antítesis o en la posición contraria, ¿no? Y entre ellos existe la oposición. Sin embargo, entre ellos también hay una composición, que es lo que llamamos la negación de la negación. El no, no A. Fíjense ustedes, la tesis es una afirmación A. La antítesis es la negación de A. ¿Y qué es la síntesis? La negación de la negación. Pero es composición al mismo tiempo porque ni se pierde todo A, ni se pierde todo no A. Es decir, en la síntesis no se pierde toda la tesis ni desaparece toda la antítesis. Por eso el nombre de síntesis, ¿no? Ustedes acá en este esquema, que entre paréntesis no saben cuánto me costó poderlo dar una animación a esta cosa porque mis conocimientos no son muy expertos en esto. En este esquema que ustedes están viendo en este momento, está la teoría marxista. La lucha de clases, el proletariado, la burguesía y la nueva sociedad. La tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? El gran aporte de Marx y Engels fue precisamente la integración de la dialéctica hegeliana idealista
y del materialismo de Feuerbach. Y de esa manera surge así el materialismo dialéctico o la dialéctica materialista. Por un lado, el materialismo de Epicuro, la dialéctica hegeliana, el materialismo de Feuerbach, perdón, entre estos dos, entre la dialéctica y el materialismo de Epicuro, está el materialismo de Feuerbach, principalmente por su negación de Dios, el antropocentrismo y la función práctica de la filosofía, y la dialéctica hegeliana que permite explicar en la evolución, el desarrollo del pensamiento y de la sociedad a través de la lucha de contrarios, ¿no? Dan origen al materialismo dialéctico, ¿no? Y el materialismo dialéctico, una vez que ya hemos formado, Marx tomó estas fuentes filosóficas, establece su filosofía como materialismo dialéctico, es un método de análisis que se utiliza para estudiar la realidad, los procesos naturales y sociales, y del pensamiento a través de las leyes dialécticas de transformación y cambio. Propone que todo en el universo está en constante cambio y desarrollo. Los cambios y desarrollo no ocurren de manera lineal, sino gradual, a través de contradicciones y conflictos. Estas contradicciones, a su vez, conducen a cambios cualitativos. Esta perspectiva marxista se opone al pensamiento metafísico que tiende a ver las cosas como estáticas y aisladas, ¿no? En la metafísica plantea el desarrollo ontológico por sí mismo. Marx dice no, aquí no es solo, no es aislado. Hay siempre una contradicción y la lucha de esos contrarios es lo que permite el movimiento. Las leyes del materialismo dialéctico, la ley de la causalidad. Toda causa tiene un efecto y todo efecto debe tener una causa. La tarea nuestra es buscarla. ¿Cuál es la causa del capitalismo? ¿Cuál es la causa del capitalismo? Hay que buscarlo. Ese es el ejercicio que hace Marx. Y por eso va descubriendo las leyes de la historia en la sociedad humana, ¿no? La ley de la interconexión y la interdependencia. Nada en el mundo, en la naturaleza, está aislado. Siempre está en relación con el todo, ¿no? Y por eso Marx hablará después de las relaciones de producción. La ley de la unidad y lucha de contrarios, que expresa que en la lucha de contrarios siempre no pueden estar separados. El uno no existe sin el otro, si no, no serían contrarios. En el esquema que veíamos, A no puede ser A si no está no A, ¿no? Entonces, los contrarios hay una lucha, pero al mismo tiempo hay unidad. Y la ley de la transformación de la cantidad en calidad. La dialéctica va en desarrollo. Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis se convierte en tesis, que vuelve a tener su negación, y así va progresando, va evolucionando. ¿Cuándo se produce el cambio? Cuando hay un aumento cuantitativo, de tal manera que cambia en calidad. El ejemplo más materialista de esto es lo que pasa con una tetera. Tetera del agua, ¿no? Usted la llena de agua y la pone al fuego. En la medida en que la cantidad de temperatura empieza a aumentar, llega un momento en que el agua se convierte en vapor.
por un aumento cuantitativo de la temperatura, se produce un cambio cualitativo en la materia, ¿no? Esto explicará más tarde la lucha, la conciencia de la clase trabajadora, del proletario, va a producir un cambio en la sociedad que va a cambiar en su calidad de vida. Así pasó, lean las primeras líneas del manifiesto comunista. Ahí Marx lo plantea. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Acumula, acumula y cambia en calidad. Y la ley de la negación de la negación. Acuérdense que la síntesis es la negación de la negación, donde no desaparece A y no desaparece la tesis, no desaparece la antítesis. Hay un compuesto nuevo que las integra a ambas. Esto es tremendamente importante porque finalmente estas leyes son las que fundamentan el análisis posterior de Marx, que llamamos materialismo histórico, y que es estas leyes, el concepto filosófico, estas leyes aplicadas a la sociedad. Pero de eso hablamos en una en un próximo encuentro. Compañeros, yo les recomiendo leer, voy a mandar material de acuerdo a esta ponencia, léanlo, estudienlo, busquen material, porque, oye, años de pensamiento no lo vamos a resumir en una par de horas, digamos. Entonces, si algo, y con toda confianza, si necesitan alguna aclaración, si les queda una duda, si les surge una idea, me pueden escribir a través de Rodrigo, me hacen llegar las preguntas, las dudas, las inquietudes. Por favor, la idea es que vayamos construyendo nuestra comprensión de la realidad y que finalmente podamos decir, yo soy marxista porque pienso esto. Gracias, compañeros y compañeras. Se fue la Natalie, se fue. No, gracias. Estamos, Rodrigo. Gracias a usted, compañero José Miguel, muchas gracias por esta tremenda clase. Yo personalmente, primera vez que veo desde esta perspectiva tan profunda de las raíces filosóficas que nutren, o las fuentes que nutren el pensamiento que dio con el planteamiento del materialismo dialéctico, cómo desde los grandes pensadores materialistas, desde la dialéctica hegeliana, cómo se recoge también todo situado en un contexto histórico súper bien explicado. Y en ese sentido, darle las gracias por esta clase que, si bien fue una hora, en realidad yo creo que fue muy profunda, pero logró combinar en un ejercicio efectivamente dialéctico, como entre complejidad y pedagogía, para poder entregar de manera llana, digamos, o allanar el camino, que es el propósito de este programa, ¿no? Es guiar el proceso autoformativo, ¿sí? Para que no ocurran problemas con desviaciones ideológicas. Sabemos que nos ha generado algunos problemas en otros momentos de nuestra historia, así que eh, darle las gracias, no sé, plantear a la gente, a quienes están aquí, si tienen alguna pregunta, algún comentario también, ya para ir finalizando esta transmisión. Igual tengo una consulta. Felipe, Felipe quería... Sí. Hola, ¿qué tal? Agradecer la instancia formativa. Yo soy parte de la célula Danilo Gómez. Me vengo integrando hace un par de meses a la militancia y quería consultar acerca del rol que se le asigna a la totalidad en la dialéctica materialista, porque a partir de mi estudio como autoformativo y otras experiencias en militantes de las que he formado parte, eh, yo tenía la concepción de que la dialéctica materialista es una concepción de mundo que comprende el mundo de manera totalizante y también históricamente determinada, y que pone en el centro de esta concepción a la contradicción. Pero ¿cuál es el rol que se le asigna a esta concepción totalizante de la realidad?
¿Cuál es el rol que se le asigna a la totalidad a esta categoría conceptual? Ya. Lo que básicamente ahí en eso tenemos que entender la totalidad no como un elemento sumatorio, sino más bien como un concepto definitorio. Es decir, esto que Marx plantea no es para una parte de la realidad ni para una parte de la sociedad, sino que es aplicable a la totalidad de la realidad material, es decir, al mundo entero. Esto que Marx detecta como principio evolutivo en desarrollo, que es la dialéctica hegeliana, sucede en la semilla, sucede en los animales, sucede en las piedras y en la sociedad. Por lo tanto, la totalidad se debe entender como toda la realidad es vista desde esta perspectiva. Cuando Marx señala, dice, nada, la ley de la interdependencia, nada está aislado en esta realidad que vivimos. Y esto va a ser importante, compañeros, porque es lo que nos permite a nosotros hoy día fundamentar, por ejemplo, la relación nuestra con la naturaleza. No es una cosa meramente ideológica, es porque nuestra existencia está relacionada con la naturaleza, con el medio ambiente. No somos aislados. Ese es el sentido de totalidad que tiene Marx en su planteamiento. Y otra consulta respecto a totalidad, igual, ¿qué se entiende cuando se habla de una totalidad abierta? Eso tiene que ver con que la totalidad igual implica movimiento a partir de las contradicciones. Sí, fíjate que por eso señalaba yo lo de Epicuro. El elemento de Epicuro, este átomo que se desvía espontáneamente y que permite la libertad, es lo que permite efectivamente la creación de nuevo mundo. Si estuviéramos determinados, no habría proceso de evolución, no habría progreso humano. Precisamente porque es posible la libertad, el desvío espontáneo, el clinamen atómico, es que es posible que la totalidad tenga muchas posibilidades más. Con esto quiero decir que nosotros aspiramos al comunismo, pero quizás cuando estemos allí, en ese proceso, demos pie a otra cosa superior, ¿no? Precisamente por esta concepción del constante movimiento de la materia. Don Luis tenía una consulta también. Don Luis también, sí. Y yo también me anoto con una, si se puede. Sí, Ya, en realidad no era consulta, compañero, era valorar la exposición. Conociendo algo de docencia, le puedo decir que fue bastante preciso, muy didáctico, en lo visual también. Así muchas que gracias. eso es lo importante, y sobre todo considerando que, independiente de experiencia o la lectura que uno tenga, creo que los conceptos fundamentales que usted repasó, revivió, siempre es bueno tenerlos presentes. Así es que valoro, reitero, la Muchas exposición. gracias, compañero. Ujú, Muchas ujú. gracias. Le agradezco mucho. Rodrigo. Sí, tengo una duda en particular con la ley de la lucha de contrarios, porque siempre se habla de que está la, la, la tesis y la antítesis como dos elementos. Disculpen. Sí, la duda tenía que ver con esta idea de la lucha de contrarios, porque, o sea, me genera como un cierto de por qué reducirla solo a dos cosas que se enfrentan. ¿Qué pasa cuando hay más elementos, son múltiples, que se enfrentan en interrelación, en distintos niveles,
cuando hay distintos factores chocando entre sí. Ya, lo que pasa es que la ley la ley de la unidad y lucha de contrarios tiene que ver con una concepción primero que es la ley de la contradicción. Es decir, toda afirmación tiene su contrario. La ley de contradicción afirma y dice, algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Algo no puede ser verdad. Esto es, eh, estos son anteojos, ¿no? Y esto es, uno dice, ¿es verdad o es falso? O es falso o es verdad, pero no puede ser ambos, ¿ya? Basado en ese principio, la ley de la unidad y lucha de contrarios, y primero me voy a ir por el lado de los contrarios, no tienes que mirar la lucha como una cosa de, y perdón la vulgaridad que voy a decir, no es una ensalada de combos. O sea, no es que yo esté luchando contra Rodrigo, contra Felipe, contra Matías al mismo tiempo. No, la lucha a lo que se refiere es a este choque, esta confrontación que se da entre iguales. Entre iguales quiero decir conceptos, si tú quieres, ¿no? En el caso concreto de la teoría marxista, la lucha de clases se da entre el proletariado y la burguesía. ¿Por qué son iguales? Porque son parte, que lo vamos a ver después, partes fundamentales de las relaciones de producción. Entonces, es un choque a ese nivel. Cuando uno dice, mira, ustedes fueron niños, ¿no? Pero hoy día son jóvenes, ¿sí o no? ¿Qué lucha de contrarios hubo ahí? Hubo un aumento cuantitativo. Ustedes van creciendo en años. Ese crecimiento en años va produciendo la lucha de contrarios. Ya dejan de ser niños y son jóvenes, ¿verdad? Entonces, niño, no niño. Con los años hay un aumento cuantitativo que produce el cambio cualitativo. Son jóvenes. Sin embargo, en ese proceso de ustedes no hay un tercero, no hay un elemento distinto, porque la lucha se da entre dos iguales. Y sin embargo, en el joven de hoy día no desapareció el niño. Son ustedes mismos. Y en el joven de hoy, aunque está en camino a ser el adulto, tampoco va a ser aniquilado. Esa contraposición, por eso la unidad y lucha de contra la unidad, porque uno no puede estar sin el otro, pero al mismo tiempo en la lucha no hay aniquilamiento de ninguno de los dos. Por eso surge la, la antítesis, ¿no? Perdón, la síntesis. Produce la síntesis porque hoy día ustedes son la síntesis de ¿qué? Del niño y del no niño. Entonces, no desaparece el niño, no desaparece el no niño. Hay un elemento nuevo. La unidad y la lucha se da entre dos iguales. Es la negación, la afirmación y la negación. No puede haber negación de un tercero. No puede haber una tesis A y una antítesis B. Eso lógicamente no puede haber. La única posibilidad de la antítesis es no A. Y esa contraposición y la negación de la negación me da finalmente un tercero que no destruye a ambos, sino que los contiene. Por eso no puede haber una lucha de contrarios que no sean contrarios. Entre A, B y C son distintos, pero no son contrarios. El contrario de A es no A.
¿no? Y por eso los elementos de la teoría marxista son dos. Es la lucha de clases, proletariado y burguesía. Los que venden la fuerza de trabajo y los que son dueños de los medios de producción. No hay más elementos. No hay más elementos. Y posteriormente Lenin incluso dirá, en esta fuerza de trabajo proletario, incluso están los pequeños industriales, porque finalmente dependen de quién, de los dueños de los medios de producción. Finalmente hoy día, si lo podemos leer, decimos, oye, no hay una clase media, no existe. Aunque tú vendas tu fuerza de trabajo por 6 millones de pesos mensuales, sigues siendo proletario, porque sigues vendiendo tu fuerza de trabajo. ¿A quién se la vendes? Al que la compra, que es el dueño de los medios de producción. Ah, pero pucha, pero yo tengo un almacén. Perteneces a la clase proletaria, porque tu almacén depende del trabajo de otros, pero no eres el dueño de esos medios de producción. La pelea por las papas. Es que a mí me llegan a este precio el saco. Yo compro el saco a 35 lucas, entonces lo tengo que vender a 1.800 pesos el kilo. Entonces uno dice, bueno, ese gallo que vende el saco de papa, o sea, que vende el kilo de papa a 1.800 pesos, no es dueño de los medios de producción. Por lo tanto, la ganancia que él tenga de su trabajo, de su negocio, sigue siendo venta de su fuerza de trabajo. No sé un poquito si se entiende, o si te logro despejar que Sí, la lucha de compañero. contrarios tiene que ser de contrarios, no puede ser de un tercero que no es contrario a algo. Perdona si me enredé. Sí, no, es que es un tema complejo, creo que efectivamente esto requiere también de un soporte de la comprensión de la lógica y ahí se me ayuda a despejar un poco la, digamos, la incógnita. Así que, Ujú. no, muy agradecido también por la respuesta y por la actividad en general. Bueno, ya vamos cerrando, estamos con el tiempo cumplido, así que por hora esto Perfecto. estaba comprometido hasta las 9:30, así que les damos las gracias, les dejamos invitados, estamos en el ritmo más o menos una jornada por mes para dar tiempo entre medio de revisar los materiales anteriores, ver las lecturas y llegar a esta clase, sobre todo para poder despejar dudas también e introducir los nuevos conceptos que se van presentando. La próxima sesión entiendo que nos corresponde es materialismo histórico. Nos queda también pendiente feminismo de clase, también partido y su relación con las masas, que son los conceptos centrales que están presentes en la guía de lecturas individuales de introducción al marxismo elaboradas por la Comisión Nacional de Educación de las Juventudes Comunistas de Chile el año 2021 y que sirve hoy día como un apoyo básico para poder introducirnos en el marxismo, lo cual se complementa también con todas estas lecturas que nos ha facilitado el compañero José Miguel, que incluye, por ejemplo, una biografía de Marx, entre otras cosas bien interesantes que están a disposición. Hay un link de Drive que se los vamos a compartir si es que no lo tienen para que puedan ver y próximamente esto también estará transmitiéndose por YouTube, donde están las demás escuelas grabadas. Así que lo dejamos hasta aquí, nos despedimos. Muchas gracias Felipe, Matías, Luis, David, Natalie, Cristian también que se sumó en su momento. Nos despedimos y nos vemos en Compañeros, una un próxima. abrazo. Un abrazo. Compañero Rodrigo, una Sí, consultita. ¿Sería posible igual hacernos llegar a través del correo el documento que mencionaste de la Comisión Nacional de la Juventud? sí, sí, sí. El documento Va informativo. todo, Súper. va todo. Ya compañeros, Gracias. compañeras, un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.